la señora ministra del Trabajo, que no ahorra esfuerzos en intentar una conciliación con salario mínimo. Ministra Clarita López, felices Pascuas, bienvenida a la W. Lo mismo, muy felices Pascuas a ustedes. Un saludo muy especial y definitivamente pues esta es la semana en la que debemos avanzar y lograr la concertación o de lo contrario adoptar el salario mínimo por decreto. Es que estamos lejísimos, ¿no? Pues numéricamente lejísimos, pero uno siempre sabe en las negociaciones que lo importante es la destrabada. Y esa empezó a darse en la última sesión cuando los empresarios se movieron de su parte, de su primera posición. Y es posible que en respuesta a ello haya alguna movida por parte de los trabajadores. Bueno, pero ministra, usted está enfrentando ya una primera situación y es que, por lo menos desde la orilla de uno de los sindicatos, desde la CUT, ya dijeron que con esto de la reforma tributaria no hay absolutamente nada que hacer ni nada que acordar, porque todo aumento que se haga va a ser inútil y no va a ser lo suficientemente bueno y benéfico para los trabajadores. ¿Eso cómo busca usted o cómo va a lograr solventarlo? Bueno, esa es una posición respetable, porque es una posición que busca mostrar su oposición a la reforma tributaria. Y pues en esas circunstancias, cuando uno usa una negociación para dejar sentada la posición sobre otro tema, a veces es difícil llegar a acuerdos, sin lugar a dudas, pero la verdad es que el salario mínimo puede reflejar en su contenido la proyección de la inflación, y eso es lo que buscamos convencer en la mesa, que hecho los cálculos que esperamos nos los entreguen temprano en la semana sobre el impacto real esperado sobre el IPC, sobre el crecimiento de la reforma tributaria, podamos contar con cifras reales y no con la multiplicación automática de que todo va a subir por encima del 3%, que fueron los 3 puntos que aumentó el IVA, por cuanto todos sabemos que no todo subió, no todos los elementos pesan igual en la canasta familiar y que muchos de los productos están exentos. Entonces vamos a hacer un cálculo bien hecho. Doctora López, en el marco de esta discusión del salario mínimo, ¿se está teniendo en cuenta el impacto que tendrá la reforma tributaria a partir del próximo 1 de enero en el país? Sin lugar a dudas, ese es uno de los objetos de la discusión y es uno de los mandatos de la Corte Constitucional. Recuérdese que en la sentencia respectiva se habla que el salario debe reflejar no solamente la inflación pasada, sino la inflación futura. Nosotros estamos calculando el promedio de lo que dicen todos los expertos en sus pronósticos. La inflación va a estar entre el 5.2 y el 5.9, entonces aún tomando el máximo del pronóstico, el impacto sobre la inflación nos permite una negociación, así es que estamos en esos cálculos y en esa discusión. Ministra, hablemos también de la perspectiva que se tiene desde el gobierno, porque finalmente, si usted no logra limar las asperezas y conseguir que los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo, pues le tocará a usted y al presidente tomar una decisión. Usted, como ministra de Trabajo, como defensora de los trabajadores, ¿considera que el incremento tendría que estar alrededor de qué cifra? Bueno, usted sabe que dar posiciones individuales no solamente es incorrecto, sino contraproducente. Obviamente, yo lo he dicho y lo repito, el máximo que se pueda para satisfacer el interés de la justicia social dentro de los límites de la realidad económica de las empresas. Eso es un pulso y eso no es difícil de atisbar, y mucho menos cuando uno está mirando pronósticos y no hechos cumplidos. Entonces vamos a buscar por ese rumbo acertar, lo que no es materia fácil, pero esperamos que en esta oportunidad nos acompañen tanto los empresarios como los trabajadores. Pero ministra, teniendo en cuenta la inflación de lo corrido del año, más los puntos que va a subir el IVA, más las otras arandelas de la reforma tributaria, uno sí pensaría que 7 es muy bajito, ¿o no? Uno en estas cifras todas
yo no creo que el salario mínimo haya una cifra que no se vaya a considerar bajita por el grueso de la gente por una razón, es el sustento. Y uno siempre con las limitaciones de un salario mínimo, por alto que este sea, pues se va a ver privado de muchas cosas que están en la lista de los deseos. Entonces, sí, sin lugar a dudas, cualquier cifra puede considerarse bajita. Ministra, un pendiente que nos queda de este año 2016 es el recargo nocturno, una apuesta que usted estaba haciendo muy dura en el Congreso de la República y que no le estaba cayendo muy bien a los empresarios. ¿Eso en qué termina? Bueno, termina que en la última sesión del año de la Comisión Séptima, el senador Mauricio Delgado, quien estaba de secretario, de coordinador, de la Comisión Accidental que se convocó para escuchar a profundidad a la ANDI y a todos los sectores que la componen sobre el impacto de las horas extras, rindió su informe. El informe efectivamente fue radicado la semana pasada y con base en ese informe ya publicado y circulado entre los miembros de la comisión, el senador va a elaborar la ponencia que esperamos esté obviamente lista y favorable para cuando se reabra la discusión en el Congreso. No sabemos si puede hacer en horas extras o en horas extras, si puede hacer en sesiones extraordinarias o si vaya a hacer en las ordinarias de marzo, pero el trámite continúa y el ambiente en el Senado de la República, hasta donde yo pude percibir, es favorable. Así es que yo esperaría que ese proyecto llegue a un buen curso a la plenaria del Senado y obtenga las mismas mayorías que tuvo en la Cámara de Representantes. Ministra, ¿y cuál es la opinión del Ministerio de Trabajo frente al proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate y que reduciría las semanas de cotización, para la pensión de las mujeres? Bueno, usted sabe que nosotros hemos venido estudiando ese tema en el Ministerio. Es un tema de equidad de la mujer que es sostenido, debe enmarcarse dentro del concepto de la economía del cuidado. La mujer aporta más trabajo que el promedio de los hombres por lejos. Se calcula que por lo menos un 30% más de horas laborables diarias promedio. Y por ello, cuando se habla de que la edad de jubilación de una mujer es menor que la del hombre, se justifica en ese hecho. Pero también pierde la posibilidad de cotizar y completar su pensión por tener una edad menor de pensión. Por ello a mí me parece de una justeza muy grande ese planteamiento, porque equipara el beneficio a su integridad, no solamente una menor edad de pensión, sino la posibilidad con unas semanas de más que pueda completar la pensión en las mismas condiciones que los varones. Ministra, gracias por atendernos. Ahora le deseo un feliz año. Y a usted también, Julio, muy feliz año y que siga adelante con ese periodismo independiente de tan alta calidad que caracteriza a la W.